Queremos saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches. Saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Somos Iglesia de Cristo de Benecer, Casa de Paz. Queremos tener un tiempo de oración para que podamos, en el nombre de Jesús, entrar en su mismísima presencia. Una de las formas de entrar en la presencia del Señor es a través de la oración. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos bendecir tu nombre. Padre, aquí estamos conscientes de que te necesitamos cada día más, Señor. Señor, queremos pedirte, Señor, esta noche que tengas misericordia de nosotros, Señor. Nos ponemos delante de ti. Padre, somos tus hijos, somos escogidos por ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, en esta noche queremos pedirte, Padre, que por favor tengas misericordia de nosotros. Nos limpiamos, Señor, como sacerdotes. Nos limpiamos, Señor, como tus hijos. Limpiamos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, Señor. Y todo lo que somos, Señor, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús nos limpiamos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche queremos pedirte, Señor, que seas propicio a nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que no veas nuestro corazón y lo que somos, Señor, porque realmente no calificamos, sino que míranos con esos ojos de misericordia. Míranos con esos ojos de amor, de gracia que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, en esta noche, Señor, clamamos a ti. Levantamos un clamor, Señor, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos entender, Señor, de que las cosas no van a ocurrir, Señor, si nosotros no clamamos, si nosotros no creemos, si nosotros no anhelamos, Señor, esa manifestación tuya a través del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos cada familia, Señor, en tus manos, ponemos, Señor, todo lo que hacemos. Yo te quiero rogar en esta noche, Señor, en esta noche te pido por el pastor Luis Clark, Señor, por su vida, para que lo puedas consolar, para que puedas ayudarle, Señor, a que, Señor, tú tienes la última palabra en su vida, tú tienes la última palabra para su vida, Señor. Te pido por su vida, por su corazón, Señor, por su estado de ánimo, por su fe, Padre, para que tengas misericordia de él. Ten misericordia de la vida de mi mamá, Señor, para que por favor podamos de una buena vez, Señor, resolver esa situación de su salud de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pido por Elena de Zavala, Señor, por su rodilla. Te pido, Señor, para que puedas hacer un milagro de salud en la vida de Elena, Señor. Te pido por Raquel Cooper, Señor, hasta Miami también, para que le puedas ayudar, Señor, en el nombre de Jesús, para que le resuelvas, Dios. Ayúdala, Dios, resuélvele de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que ella anhela, lo que está en su corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por Leonor García, por el pastor Pablo Casares, Señor. Seguimos clamando por él, por todos los ministros que están en Ebenecer y fuera de Ebenecer, Señor, aún en otras denominaciones, Señor, que te sirven. En el nombre de Jesús, te pido por nuestras autoridades espirituales, el apóstol Germán, el apóstol Sergio, Señor, por sus familias, por el niño Emiliano Campos, Señor. Seguimos creyendo que vas a revertir esa situación de autismo, Señor. Te pido por Huber y Telma Rivera, Señor, hasta Estados Unidos también, para que en el nombre de Jesús, Padre, tú le puedas resolver la situación de su estadía legal allá, Señor, para que puedas resolver su situación migratoria, para que puedas resolver su situación de trabajo, su situación de familia, Señor. Te ruego por la señora Josefa Gómez, por su recuperación, Señor, que en el nombre de Jesús sea una recuperación milagrosa, como son las cosas que tú haces, Padre. Nosotros te adoramos, Señor, te bendecimos y reconocemos, Señor, de que solo tú eres Dios, que solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, te pido por Johanna Posada, Señor, porque sabemos de que comenzó la recuperación gracias a tu misericordia, Señor. Gracias porque sé que la estás recuperando y va a llegar a tener un parto normal, Padre. En el nombre de Jesús te pido por el niño Juan Diego, Padre. Este niño, Señor, también sufre de autismo, Dios. Sé que es difícil a veces, hay cosas que no podemos entender, pero te rogamos por la vida de este niño también, Señor. Te pido por Javier Amaya.
Por Javier, Señor, que ministra la alabanza. Te pido por esa hernia que quizás ya días está ahí, Señor, pero tú tienes esa última palabra. Te pido por su vida, por su salud, Señor. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, te pido porque puedas hacer un milagro, que quites todo dolor, que toda complicación, Señor, o que puedas, por favor, Señor, te pido sobre la vida de Javier, abrir puertas para que lo puedan atender, Señor, y que pueda superar ese problema. Te pido por la salud y la vida de Nicolás Rodríguez, Señor. Hasta donde está internado, Señor, que tú puedas hablar a su corazón. Mira su estado de ánimo, mira su corazón. Yo te ruego por él, Señor, para que veas esas situaciones que están en el alma, que se las puedas cambiar, Señor. Yo te pido por la vida de Nicolás, Señor, para que puedas hacer un milagro, Señor, en su vida. Te pido por la vida de Joshua y Esteban Amaya, Señor. Son jóvenes, Padre. Señor, te ruego hasta allá donde están, ahí en ese hogar, ahí en su casa, que tú puedas, Señor, enviar ángeles, que puedas enviar cualquier circunstancia, Señor, para que ellos puedan volver, que ellos puedan entender de que solo cerca de ti, Señor, bajo tu presencia, van a poder salir adelante, Señor. Te pido por la señora Marisabel González, Señor, para que pueda recibir, Señor, a Cristo, para que le pueda sanar todo dolor, Señor. Te lo ruego, Señor, es el pedido, el anhelo de toda su familia, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, porque en el nombre de Jesús, la señora Marisabel González puedas quitar toda resistencia, Señor. Puedas quitar toda resistencia, Señor, a recibir de tu palabra, a recibir de tu evangelio. Señor, aquí estamos en esta noche que hemos apartado estos minutos para orar, estos minutos para interceder, Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Señor. Tú eres el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Padre, en esta noche venimos levantando un clamor, Señor, por Colombia, levantando un clamor por este país, levantando un clamor por Bogotá y cada una de las ciudades. Levantamos un clamor, Señor, por las autoridades que has puesto. Levantamos un clamor por cada región, cada ciudad, cada país, Señor, en América del Norte, en Centroamérica, aquí en América del Sur, allá, Señor, fuera hasta donde llega esta señal, Señor, en cualquier lugar fuera del continente americano, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por Diana Pereyó, Señor, o por Denia Pereyó, Señor. Te ruego, Padre, hay muchas cosas están pasando, hay muchas enfermedades, pero somos tu pueblo, Señor. Anhelamos y apelamos a la gracia que viene de ti, Señor. Por favor, haz un milagro en la vida de Denia Pereyó, Señor, que puedas superar esta etapa de esa situación de cáncer, Señor. Padre, somos tus hijos. Hoy, Señor, clamamos y apelamos a esa misericordia que viene de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de todas estas personas. Ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de todo lo que hacemos, de todo lo que está ahí, Señor, pendiente de resolver para nosotros, para nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, el enemigo se ha levantado, pero mayor eres tú que el que está en el mundo, Señor. Nosotros creemos de que si hemos confiado en ti, Señor, no seremos avergonzados. Así que en esta noche, Señor, junto a los que estamos acá, junto a los que están ahí, que se han conectado, Señor, que están levantando un clamor, yo te ruego para que veas sus necesidades, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Mira las necesidades de mis hermanos, mira sus situaciones laborales, sus situaciones empresariales, sus situaciones ministeriales, Señor. Cualquier situación con sus hijos, en su matrimonio, Señor, en su trabajo, en cualquier situación que estén viviendo, deudas, situaciones de salud, situaciones, Señor, que ellos tal vez no pueden entender en este momento, malas noticias, cualquier cosa que haya llegado, Señor, cualquier situación aún legal, Señor, creemos que tú vas a cambiar todos los decretos que se han levantado. Señor, estamos en tus manos, confiamos en tu palabra, confiamos, Señor, en que al igual que cuando los discípulos, Señor, iban en la barca y se había levantado aquellas tormentas, Señor, tú cambiaste el orden espiritual de esa tormenta, tú cambiaste la situación física que se estaba dando ahí, Señor. Toda tempestad, Señor, tú la cambiaste, Dios.
y lo hiciste para bien. Yo por eso te ruego, Dios, que en el nombre de Jesús nos ayudes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor, si tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Señor? No vamos a renunciar, no vamos a dejar de clamar, no vamos a dejar de pedir, no vamos a dejar de creer, Señor. No vamos a dejar de entender de que solo, Señor, en ti hay vida, es que solo en ti hay esperanza, que solo en ti hay consuelo, que solo en ti hay esa esperanza y esa paz, ese gozo que necesitamos. Yo te ruego por todos aquellos padres, Señor, que están angustiados porque sus hijos tal vez están fuera de casa, porque sus hijos no quieren saber nada del Evangelio, porque sus hijos tal vez están emproblemados, Señor, porque sus hijos tal vez hicieron cosas que hoy quizás están pagando alguna situación aún legal, alguna situación, Señor, que les ha traído pérdida, que les ha traído tristeza. Yo te ruego, Señor, que puedas dar una salida, Dios. Mira todas estas personas que clamamos por ellos, por enfermedades, por trabajos, por mejoras económicas, porque puedas darles una oportunidad de un trabajo. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, por favor, somos tus hijos, Padre, y queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Dios. Abre puertas donde, por favor, necesitan que sean abiertas. Cierra toda puerta que necesita que sean cerradas. Todo ataque que se ha levantado, Señor, contra nuestra vida, contra la familia, contra el ministerio, contra nosotros, Señor, aún contra nuestra descendencia. En el nombre de Jesús lo cancelamos, Padre. Nosotros declaramos palabras de bienestar, palabras de sanidad, palabras, Señor, de restauración, porque tú nos has mandado, Señor. Tú tienes planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos ese futuro y esa esperanza que anhelamos. Dios, te pido que haya reconciliación en las familias, que haya reconciliación ahí en las familias de mis hermanos, Señor. Te ruego para que haya perdón, para que haya esperanza, para que, Señor, ellos puedan ver que tú eres un Dios que en este último tiempo nos va a guardar, Señor, en esta recta final que estamos, Padre. En el nombre de Jesús te amamos, Señor, te bendecimos y queremos apartar este tiempo, Señor, y lo hemos apartado para decirte gracias. Señor, ponemos todas estas peticiones que hemos hecho sobre el pastor Luis Clark, Señor, sobre su vida, Señor, sobre Raquel Cooper, Señor, sobre mi mamá, Padre, sobre Elena de Zavala, sobre Leonor García, sobre el pastor Pablo Casares, sobre Emiliano Campos, Señor, sobre Huber y Telma Rivera, sobre Yuleni, Señor, por su hogar, sobre Josefa Gómez, Señor, y su recuperación, sobre cada uno de ellos, Señor, sobre la vida de Johanna Posada, Señor, sobre el niño Juan Diego, sobre Javier Amaya, sobre sus hijos Joshua y Esteban Amaya, sobre Nicolás Rodríguez, Señor, sobre María Isabel González y sobre Denia Pereyó, Señor, en el nombre de Jesús, sobre todos estos, Señor, y aún sobre todos aquellos que están ahí en sus casas, Padre, y al igual que los que estamos aquí, que levantamos nuestras peticiones y hoy te las entregamos, Señor, peticiones económicas, peticiones laborales, empresariales, peticiones de un milagro que necesitamos, Señor, un milagro que anhelamos y creemos que va a suceder, Padre. En este año de la reivindicación no va a terminar el año, Señor, sin ver que realmente hemos sido reivindicados, Padre. Ponemos nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ponemos nuestro trabajo, empresa, el ministerio y todo lo que hacemos, Señor, lo ponemos en tus manos. Gracias, Cristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te lo rogamos, que tengas misericordia de nosotros. Te lo pedimos, Señor. Gracias por todo el favor recibido y creemos y confiamos de que tú harás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, tal vez apartamos un tiempito ahí, le saludamos y le bendecimos. Buenas noches a cada uno de ustedes, los que estamos acá y usted que nos brinda su amable sintonía. Le saludamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia, pues le saluda el pastor Omar Toro. Apartamos un momento ahí para interceder, porque creo que es necesario, hermanos. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo final. Y miren que no me gusta repetir esa frase de tiempo difícil, porque realmente cuando nosotros
decidimos servir al Señor, obviamente, nosotros entendimos de que iban a pasar altas y bajas, es decir, iban a pasar situaciones tal vez que no esperamos, pero que al final Dios está en control. Y les decía, tiempos peligrosos que estamos viviendo, porque fíjese que cuando uno ve las noticias, por ejemplo, hace poco miraba una noticia entre otras, que cuando vemos los 7 escenarios escatológicos, vemos que la verdad, hermanos, hay una situación que se está moviendo en el mundo. Y usted dirá, pastor, siempre dicen eso, sí, pero es que, hermanos, es el tiempo, vamos a entrar a un nuevo año, pero es un nuevo año que nos trae esperanza porque nos acerca a la venida de Cristo. Pero también es un año que nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir espiritualmente y en el mundo secular qué está pasando. Nuestros corazones deben estar preparados. Nosotros como cristianos tenemos que tener el corazón preparado para poder discernir y lidiar con esos tiempos que vienen. ¿Por qué? Porque nos va a tocar enfrentarlo. Hay cosas que nos va a tocar enfrentarlas, querramos o no. Por ejemplo, la inflación, uno le toca enfrentarla. ¿Y cómo la enfrentamos? Dirá usted, cuando vamos a la pulpería, cuando vamos a la tienda, nos damos cuenta que el huevito que ayer valía 500 pesos, hoy vale 600. Y así, en todos los escenarios escatológicos nos va a tocar enfrentar. Vemos el escenario Israel, la situación con Palestina. Vemos que hay un grupo ahorita pujando porque se inicie la construcción del tercer templo, pero el tercer templo se va a construir donde está la mezquita de Omar, y ahí en ese lugar es el lugar más sagrado para el pueblo musulmán, y hay un convenio con la ONU, un convenio con los palestinos de no tocar ese lugar. Entonces hay un tira y encoge en esta situación del tercer templo, y al hablar del tercer templo estamos hablando de que una vez se inicia el tercer templo es la señal más cercana, entre otras, de que Cristo viene pronto por su iglesia, porque ahí es donde se va a sentar el anticristo. Vemos el escenario iglesia, nos damos cuenta cómo hay tanta situación de envidia, cómo hay tanta situación de murmuración, cómo hay tanto señalamiento entre nosotros, nos estamos tirando, pues no diría matar, pues porque tal vez no es bueno decir esto, pero entre nosotros nos estamos destruyendo o destrozando entre iglesias, que mi iglesia es la mejor, que la tuya es la peor, que la mía es más grande, que la tuya tiene mejor alabanza, y comenzamos a hacer comparaciones y nos estamos olvidando del perdido, de aquel que no conoce a Cristo. Vemos el escenario Babilonia, la confusión que se está dando en el mundo secular, en el mundo espiritual, en nuestras vidas. Vemos el escenario tierra, cómo están pasando, hay terremotos, los volcanes están haciendo erupción. Vemos ahí que se ha hecho viral, que los animales comienzan a dar y a girar dando vueltas ahí, y son señales, hermanos, señales en los cielos, señales en la tierra, señales en el mundo y sobre todo en la familia. Vemos cómo en este momento, por ejemplo, si vemos en el orden internacional, en este momento el Senado de los Estados Unidos acaba de votar a favor de un proyecto para proteger los derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo e interraciales. Vemos cómo la situación de Ucrania sigue. Ahora el presidente dice que está acusando, el presidente de Rusia acusa a Ucrania de que se está haciendo falsos positivos en los ataques para que la OTAN o la ONU ataque en Rusia. Vemos como la situación de China peleando ahí, por lo menos en una pelea verbal. Vemos también como en China aparentemente hay un rebrote de COVID. Entonces, hermano, cuando vemos todo eso junto con la economía y vemos todos los escenarios escatológicos, entonces a veces nosotros decimos, no hay por dónde pasar. Pero nosotros, dice la palabra, y siempre le he mencionado aquel anuncio o aquel póster que ustedes ven atrás, eso nos da la esperanza y nos recuerda de que cuando dice la palabra que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, porque son dolores de parto, dice, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Y la redención se va a dar cuando Cristo venga por la iglesia y nosotros como iglesia seamos arrebatados. Entonces necesitamos tener ese discernimiento espiritual para poder lidiar los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Yo quisiera hablarle, con la ayuda del Señor,
de los tiempos peligrosos, de los tiempos peligrosos. Y mire que me llamaba mucho la atención porque el inicio de cada uno de ellos es TP. Y TP es un tratado temporal que utilizan allá en TPS se llama, pero decía yo, pareciera ser que se parecen, valga el juego de palabras. Entonces, vamos a ver con la ayuda del Señor qué son estos tiempos peligrosos. ¿Qué pasa con estos tiempos peligrosos? ¿Por qué tiempo? Mire, nosotros vivimos dos tiempos. El tiempo Cronos, que es nuestro tiempo, el tiempo en el cual nosotros decidimos cómo administrar ese tiempo, el tiempo en el que otros tal vez nos obligan a realizar cosas en el tiempo nuestro. Pero también está el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, fíjese que es la palabra kairos, es el griego 2540, la palabra kairos, y entre otras cosas me gusta mucho, dice porque habla de tiempo, habla de oportunidad. Y me gustaría quedarme con esa palabra oportunidad, porque el tiempo de Dios es una oportunidad en el tiempo de Él. Y eso implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos en 2 de Pedro 3:8, solo le estoy poniendo un cimiento sobre los tiempos peligrosos que vamos a ver, de acuerdo a la palabra. 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que no hay que ignorar? De acuerdo a 2 de Pedro. Que para el Señor, dice... que para con Él Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Que Dios añada mucha bendición a esta palabra, hermanos, y que el Espíritu Santo pueda tomar control desde ya y que pueda traer una palabra que nos edifique a cada uno de nosotros. Por eso debemos de vivir en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Ahora, les aclaro, vivir en el tiempo de Dios es vivir guiados por su Espíritu Santo. Vivir en el tiempo de Dios es vivir bajo su voluntad, tratando de agradarlo a Él, estableciendo sus propósitos, viviendo una vida de reino, viviendo en santidad, buscando el rostro de Dios, para al final, cuando Él venga por su iglesia, no ser avergonzados. Entonces, necesitamos vivir en el tiempo de Dios porque es un tiempo de oportunidad. El tiempo Kairos significa oportunidad, es un tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros. 2 de Pedro 3:9 nos enseña, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su venida, la promesa de su bendición, la promesa de restauración, entre otras. Dice, como algunos piensan, es decir, al contrario, es paciente por amor a ustedes, que no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. En otras palabras, hermano, debemos vivir en el tiempo de Dios porque es el tiempo de la oportunidad en el Señor. Entonces, antes de que Él venga, antes de que Cristo venga por su iglesia, se van a levantar o ya se están levantando estos tiempos peligrosos. Y vemos acá que el Señor como que permite que estos tiempos se den porque Él no quiere venir todavía, Él tendrá su tiempo para venir. Cristo tiene su tiempo establecido para venir. ¿Por qué? Porque es un tiempo de oportunidad. Entonces Dios le está dando la oportunidad a la iglesia para que nosotros podamos recibir a Cristo. Ya usted y yo lo tenemos, pero es un tiempo de oportunidad para aquellos que no conocen del Señor. Quizás haya personas en su familia que no conocen del Señor. Yo siempre lo he dicho, con respeto lo digo, muchos tal vez queremos ir a las naciones, pero nuestra familia no todos son cristianos, nuestra familia no todos conocen del Señor, pero queremos ir a evangelizar allá a la ventana 1040, pero no hemos evangelizado nuestra propia familia. Y nuestro deber principal es que toda nuestra familia, toda nuestra generación, ninguno de ellos, hermano, ninguno sin excepción, conozca de Cristo. Entonces eso es lo que el Señor nos está mostrando en 2 de Pedro 3:9. Dice que Él retarda su venida, retarda la promesa de su venida, retarda promesas que Él nos ha dado, porque quiere que nosotros nos acerquemos más a Dios y que podamos vivir esa plenitud en Cristo. Entonces, antes de su venida se van a levantar tiempos peligrosos. 2 de Timoteo 3:1
La Reina Valera 60 dice así: también debes saber esto. ¿Qué tenemos que saber? Que en los postreros días, esos postreros días dice que son los escatos, es decir, los tiempos finales. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese que esa palabra tiempos peligrosos se refiere a dos cosas. Se refiere primero al tiempo que es el kairos de Dios. Ahí no habla del cronos, ahí habla del kairos de Dios. Y ese kairos de Dios es el tiempo de oportunidad. Entonces, el tiempo que estamos viviendo como iglesia, como familias, como hijos de Dios, lo tenemos que vivir en el kairos de Dios, en la dimensión del reino. Tenemos que vivir apegados a su palabra, tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar de Dios, porque ese tiempo o kairos de Dios es una oportunidad de salvación. Y mire qué tremendo, porque esa palabra peligroso, el tiempo, ahí esa palabra tiempos, habla de tiempos, o en el original dice escatos, es decir, tiempos finales, tiempos como los que estamos viviendo. Y esa palabra peligroso, cuando me fui al original, encontré tres acepciones. La primera, los tiempos peligrosos. Cuando vemos la palabra tiempos peligrosos, ¿a qué se refiere, entre otras cosas? Mire qué tremendo, porque esa palabra, con su permiso que tomé agua, pero esa palabra tiempos peligrosos, la primera definición en el original se refiere a reducir la fuerza. El griego 5467, halepos, perdone mi griego ahí, fluido y rajado como le he dicho. Mire que entre otras cosas, cuando se refiere a tiempos peligrosos, en otras palabras, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros como iglesia en este tiempo? ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros como iglesia en este tiempo final, en los diferentes escenarios escatológicos, pero también en la realidad que estamos viviendo? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Entonces, mire, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurarnos, pues yo espero que usted haya dicho amén. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere algo mejor para nosotros. Sin embargo, el enemigo quiere hacer todo lo contrario. Entonces, esta palabra, tiempos peligrosos, la finalidad en el orden espiritual que el enemigo quiere traer a nosotros es que nos quiere reducir la fuerza. Dice que habla de un tiempo difícil, un tiempo peligroso, un tiempo furioso, mire, un tiempo peligroso. En otras palabras, hermano, cuando ahorita en 2 de Timoteo 3:1 acabamos de ver que en este tiempo final, antes de la venida de Cristo, habrán tiempos peligrosos. Nos está enseñando la palabra que van a ser tiempos en donde la fuerza de los cristianos va a ser reducida. No me va a decir que usted no ha menguado en su fuerza. Menguamos en la fuerza. Hay diferentes factores: la edad, la salud, el afán. Hay diferentes factores. Le pongo uno: cuando se maneja aquí en la ciudad, hermano, cuando uno maneja aquí en la ciudad es un estrés tremendo. Es más, cuando uno viene en taxi, cuando uno viene en el servicio público en esta ciudad, es un estrés tremendo para llegar a la casa. Eso limita nuestras fuerzas. Entonces, la finalidad principal del enemigo, o del tiempo que se está dando, saquemos al enemigo de esto. El tiempo que se está viviendo, el tiempo peligroso antes de la venida de Cristo, es que las fuerzas del cristiano sean reducidas. ¿Para qué? Porque ese espíritu del anticristo que se está moviendo ya, lo que quiere hacer es que el cristiano pierda la fuerza para no seguir en esta carrera. Por eso es bien delicado esto. Y mire que cuando yo miraba esto, eso de tiempos peligrosos, sobre todo aquí en el Hebreo 54:67, mire que me llama mucho la atención, porque aquí habla de reducir la fuerza. Y mire que reducir la fuerza, entre otras cosas, cuando me fui a seguir investigando en sus acepciones, significa como una cima. Y la cima es con S, que se lo voy a explicar de dónde sale eso. Entonces, no pierda de vista que 2 de Timoteo 3:1 nos habla de los tiempos peligrosos. Eso no es un martes de enseñanza, un martes de aprendizaje.
y yo espero que le quede grabado en su corazón. Entonces, lo primero que este tiempo peligroso antes de la venida de Cristo va a traer es reducción de la fuerza. ¿Y qué tipo de fuerza? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando seguí revisando, porque le hablé de 3 cosas, mire qué tremendo, porque otra de las acepciones es el Hebreo 54:65 y se lee jalao. No de jaleo, porque la gente lo que hace es un jaleo ahí y se ponen a bailar en el jaleo. Por ahí creo que en algún país lo mencionan de esa manera. Pero esta palabra, tiempos peligrosos, otra de sus acepciones es como bajar a un vacío. Entonces, este tiempo peligroso, las actitudes con las cuales nos vamos a enfrentar en este mover del espíritu del anticristo es que el enemigo quiere que la gente, el cristiano, caiga, dice, echar, arriar, bajar, descolgar, como que el cristiano caiga en una especie de vacío. Y esto es algo muy tremendo, fíjese, porque lo tercero que yo encontré, y tal vez perdone que voy corriendo porque sí quiero entrar de lleno en el tema, lo tercero que yo encontré es el griego 5490, hasma, no asma, sino que hasma, y esa palabra significa abrir la boca o bostezar. En otras palabras, tiempos peligrosos se refiere no solo al peligro y actitudes que vamos a encontrar en este tiempo como iglesia, sino que también al desánimo, al vivir. Algunos viven aburridos del Señor. Algunos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia, ahí ya no pasa nada, ya mi vida es un caos y nunca salgo de esto. Eso es lo que el enemigo quiere. Esos son tiempos peligrosos. Por eso mi tarea, hermano, junto con la pastora, es advertirle. Yo esta noche vengo como un atalaya para advertirle que son estos tiempos peligrosos, que no solo es entender de que va a haber violencia, corrupción, peligro, no, sino que también es un tiempo en el que el cristiano va a menguar en su fuerza. En el cristiano algunos van a caer como en un vacío, pero también muchos se van a desanimar, muchos se van a aburrir. Y me llamó mucho la atención esa palabra cima. Mire qué tremendo, hermano. Esa palabra cima es cuando me fui al diccionario, dice que es una cavidad grande, muy profunda en la tierra. El diccionario de la lengua, el diccionario de la lengua española define cisma, porque cima habla de un cisma, es decir, de una abertura, de una separación. Y me llamó mucho la atención porque fíjese que esa palabra cima o cisma dice que habla de una división o separación en el seno de una iglesia. No habla de una separación en lo secular o una división en lo secular. No, habla de una división en la iglesia. Y tremendo esto, hermano, porque fíjese que también es como una discordia o una desaveniencia. Y no sé si usted se acuerda, porque esa palabra cima es la que está allá en el libro de Mateo, cuando dice que el rico y Lázaro, dice que murió el rico y murió Lázaro. Y dice que el rico miraba hacia arriba donde estaba Lázaro. Dice, él estaba en el Hades, pero aquel estaba en el paraíso. Entonces dice que cuando el rico mira, usted conoce la historia, pero se la recuerdo, cuando el rico mira a Lázaro y a Abraham, le dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y que moje su dedo con agua y que me dé a tomar agua porque me estoy quemando, estoy sufriendo, decía el rico. Y el padre Abraham le contesta, hijo mío, le dice, o sea que era hijo, era una persona con salvación. Él estaba ahí en una cárcel espiritual. Y Lázaro estaba gozando de los deleites de una vida en Dios, de su salvación. Entonces le dice, no puede nadie ir de aquí para allá, ni nadie venir de allá para acá por esta cima. Entonces esa palabra cima tiene una connotación espiritual tremenda, porque lo que el enemigo quiere, el espíritu del anticristo que se está moviendo a través de los tiempos peligrosos que estamos viviendo como iglesia, es que las personas no tengan salvación, que las personas no escuchen de Cristo, que las personas no vayan al cielo, sino que vayan a ese lugar de tormento.
Entonces, si hacemos una recopilación de las cosas, de qué es esta palabra, tiempos peligrosos, que nos habla en 2 de Timoteo 3:1, nos damos cuenta de que hay 4 grandes cosas ahí. ¿Cuál es el objetivo o con qué nos vamos a encontrar? Porque eso es lo que el enemigo quiere a través del espíritu del anticristo. Pero ¿con qué se va a encontrar la iglesia? Que ya lo estamos viviendo, hermano. Lo delicado de esto es que ya lo estamos viviendo, ya lo estamos enfrentando, algunos quizás en mayor proporción que otros, pero esto nos llama y nos debería de llamar a la reflexión, hermano. Por eso es necesario que como iglesia vivamos en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, cerquita ahí del Señor, aferrados al Señor, aferrados a su palabra, buscando, orando y haciendo tantas cosas que nos acerquen a Él, porque el enemigo, es decir, los tiempos peligrosos, nos hablan de la reducción de la fuerza. Nos hablan de cambiar el carácter, y este carácter no solo es el carácter que tenemos, no solo es si somos explosivos o no, sino que es el carácter de ser cristiano, el carácter de decirle no al pecado, el carácter de decir sí o no, el carácter de enfrentar una adversidad. Todo eso se está reduciendo, porque a eso es que nos estamos enfrentando. El bajar a un vacío, y usted dirá, pastor, ¿hacia dónde se baja? Sí, se baja a vacíos. Y bajar a un vacío es que la persona va en caída libre. Entonces, el tiempo peligroso es una advertencia que el Señor nos hace, que muchos cristianos en este tiempo van en caída libre. Hay personas que van en caída libre. A mí, con mucha pena, pues a veces yo le digo, Señor, no quisiera ni mencionar esto, pero a eso nos mandó el Señor, hermano. Obviamente, con misericordia se lo digo, hermano, perdone. La persona que está pecando y dice que ama al Señor va en caída libre. La persona que no cumple, que más que cumplir, aquella persona que sabe que lo que está haciendo no le agrada al Señor, pero lo sigue haciendo, va en caída libre, va en un vacío. Y me llama mucho la atención porque la cima es una brecha impasable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o le va a pasar a la iglesia? ¿Contra qué se está enfrentando? Porque cuando usted lee en 2 de Timoteo 3:1, nos damos cuenta de que ahí habla del carácter de los hombres en el último tiempo. Entonces habla de carácter, habla de actitudes, pero también habla de reducción de la fuerza. A eso se refiere. Habla de cambiar el carácter, es decir, que lo que este tiempo va a hacer es cambiarle la naturaleza a mucho cristiano. Si no está lleno de Cristo, si no está lleno del Espíritu Santo. Mucho cristiano, por no querer cambiar su naturaleza, va en caída libre, aún en las iglesias. Hermano, hay personas que dicen ser cristianos, pero no dan frutos. Entonces, algunos tienen que revisarse, porque puede ser que van hacia ese vacío. Y fíjese que esa palabra vacío me recuerda algo. Dice que habla de vacancia, y vacancia viene no de vagancia, sino de vacancia. Y vacancia viene de vacante. ¿Y qué es una vacante? Es un lugar que no está lleno. Y cuando un lugar está vacío, corre el peligro de ser lleno por un espíritu inmundo. Por eso es que esto es bien delicado. Por eso yo esta noche apelo al Espíritu Santo para que nos ayude a poder entender cómo nos llenamos de Él, cómo buscamos de Cristo, cómo buscamos más de Cristo, para que en su plenitud nos llene y que nosotros no corramos el peligro de que haya situaciones de vacío en nuestra vida, en nuestra alma. Y me llama mucho la atención esta última. Mire qué tremendo, porque las brechas impasables, por ejemplo, le pongo una. Hay personas que están atrapadas en vicios, en pornografía, en vicios que puede ser de cualquier tipo. Hay personas que están atrapadas en una relación amorosa. Hay personas que están atrapados en fornicación, en adulterio. Hay personas que están atrapados en pecados. Hay personas que están atrapadas en juegos de azar.
Hay personas que están atrapados quizás en una enfermedad. Entonces, eso es lo que este tiempo peligroso quiere provocar en el cristiano, esas brechas impasables. Pero hermano, yo conozco un Dios que dice Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo esto, quien lo puede revertir es el Señor. Pero vamos a hablar de una de ellas, porque hermano, no terminaríamos hablando de una de ellas, de cada una de ellas. Entonces, yo quisiera enfocarme esta noche con la ayuda del Señor, de que estos tiempos peligrosos que habla Primera de Timoteo 3:1, esos tiempos peligrosos que habla, sí era, ¿verdad, hermano? Segunda de Timoteo 3:1, de los tiempos peligrosos que habla Segunda de Timoteo 3:1, en otras palabras, por si usted se viene incorporando a la transmisión, le voy a hacer un resumen para que vea qué le quiero enseñar de parte del Señor esta noche y con la ayuda de su Espíritu Santo. Mire, Segunda de Timoteo 3:1 dice que antes de la venida de Cristo, es decir, el tiempo que vivimos, el tiempo escatos, es decir, este último tiempo, dice que van a haber tiempos peligrosos. Y ese tiempo peligroso no solo es de las actitudes que tienen las personas en este tiempo: corrupción, maldad, se alejan del Señor, intemperantes, dice, amadores de lo malo más que de lo bueno, se olvidaron de Dios, amadores de sí mismo, y una serie hay 18 cosas ahí. En otro tiempo lo vamos a ver. Pero ese tiempo peligroso también habla de 4 cosas: de reducir la fuerza, de cambiar el carácter, de hacer que el cristiano vaya en caída libre o que tenga un tropezón, que se caiga de la gracia del Señor y que tenga una brecha impasable para él, pero para Cristo nada es imposible. Con la ayuda del Señor vamos a hablar de la reducción de la fuerza. El tiempo peligroso, lo que va a provocar este último tiempo en el cristiano es que le va a reducir la fuerza. Pero nosotros, dice que en Cristo vamos a renovar nuestra fuerza. Pero mucho cristiano, hermano, yo estoy asombrado, en lo que me permite tomar agua. Mire, yo estoy asombrado de cómo muchos han perdido la fuerza. Muchos han perdido la fuerza en las iglesias. Uno mira personas que llegan a las iglesias y le dicen a uno: pastor, ¿en qué le sirvo? Pastor, mire, voy a venir temprano para orar, voy a venir temprano para barrer, hermano. Y al pasar de los años, al pasar del tiempo, van menguando en su fuerza. Y aquel que venía a la primera hora para abrir la iglesia y ver en qué podía servir, después ya viene tarde. Aquel que venía a orar y aquí estaba orando, ya no viene o viene tarde. Aquel que en el trabajo era el primero que llegaba y el último en irse, ahora es al revés, es el último en llegar y el primero en irse. Aquel que en la universidad era el sobresaliente, hoy ya ni participa. Aquel que en el hogar ayudaba a sus padres, en el caso de los hijos, me metí al lío, aquellos hijos que ayudaban a los padres a lavar la loza, a limpiar la casa, a lavar la ropa, a estar ahí pendiente, a hacer mandados o ir a comprar al supermercado, hoy ya no lo hacen. Aquellos, hermano, y voy más allá, y esto es lo delicado, aquellos que teniéndolo todo en Dios, hoy quizás no tienen algo o tienen en parte. Y ya no quieren, por ejemplo, seguir viviendo la vida como cristianos, ya no quieren ser cristianos, quieren ser cristinos. Es porque ha habido una reducción de la fuerza. Aquellos que le han estado pidiendo a Dios un milagro, tal vez un milagro de sanidad o un milagro económico, y tal vez Dios no ha contestado porque no es el tiempo, pero han perdido la fuerza. Entonces, el último tiempo, una de las batallas que la iglesia va a librar, es la reducción de la fuerza, la capacidad de producir. Con los años, hermano, por ejemplo, se reduce la fuerza. La fe, la falta de fe hace que la fuerza se reduzca. Dice por ahí Proverbios, alguna versión, que si nuestra fe es débil en el día de la batalla, la fuerza será reducida. Y hay cualquier cantidad de cosas. Entonces, mire, no se vaya a asustar, encontré 80 fuerzas. Ahí hay material, hermano, pero no le voy a hablar de 80, tranquilo. Pero hay 80 fuerzas entre el hebreo y el griego que nos hablan de estos últimos tiempos. Entonces, vamos a ver algunas con la ayuda del Señor. Creo que estoy a buen tiempo. Entonces,
Pastor, ¿y cuál es el rema? ¿Sabe cuál es el rema? Que en este último tiempo, antes de la venida de Cristo, mucho cristiano va a ser reducido en su fuerza. ¿Pero qué fuerza? Para que usted tome nota, porque de eso se trata. Le repito, yo vengo esta noche como un atalaya a advertirle que ya nos estamos enfrentando a este tiempo. Hermano, esto ya no es futuro, es el tiempo presente. El tiempo presente. Entonces, vamos a ver qué cosas tenemos que cuidar como iglesia, como hijos de Dios, para no tener esa fuerza reducida. Porque este movimiento que anda a través del espíritu del anticristo, a través de lo que el enemigo quiere reducir al cristiano para que su fuerza sea menguada y que no pueda continuar la carrera, hermano, es que es difícil perder la fuerza. No sé si le ha pasado, a veces uno por situaciones le pongo un caso, a uno por la edad, por ejemplo, le comienza a doler en algún momento por temporadas el mango rotador, creo que se llama. Y el manguito rotador, cuando uno le molesta, hermano, uno pierde la fuerza. Y uno puede agarrar algo y lo suelta. Pero también hay fuerzas en los jóvenes que se van perdiendo. Entonces veamos qué tipo de fuerzas este tiempo va a provocar en la iglesia y en las cuales nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que cuidarnos para no ser reducidos en esa fuerza. En otras palabras es poner atención y decir, no, a mí no me va a reducir esta fuerza el enemigo a través del espíritu del anticristo que anda. Entonces mire, la primera fuerza, perdone que le puse en el original qué quiere decir. La primera fuerza es el Hebreo 3:53 y es la fuerza Eyal, así como se escribe ahí. Y esta fuerza es la fuerza para clamar. Muchos han perdido la fuerza del clamor. Antes estaban de rodillas, antes estaban en la mañana, a mediodía donde andaban, se iban a la montaña, iban a la playa, donde iban, se iban allá en la finca donde tal vez está usted en este momento y se iban 4 o 5 de la mañana, Padre. Entonces, hermano, tiempos peligrosos son tiempos en el que nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado, porque el enemigo nos quiere quitar la capacidad o la fuerza de clamar, del clamor. Y mire qué tremendo, porque una de las acepciones de esta palabra o de esta fuerza, Eyal, del Hebreo 3:53, una de las acepciones, ¿sabe a qué se refiere? La fuerza que nos hace valientes. Entonces muchos han perdido la capacidad, en este caso la fuerza del clamor, y han perdido la valentía para poder seguir clamando. Salmo 88:4 dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Aquí vemos, si no me equivoco, este salmo es de los hijos de Coré. Entonces vemos aquí que quien escribió este salmo está diciendo, Señor, si usted lee en el contexto a partir del versículo 1, dice, de día y de noche clamo a ti. De día y de noche clamo a ti. Si usted lee desde el versículo 1, en el versículo 2 dice, llegue mi clamor a tu presencia, por favor inclina tu oído a mi clamor. Entonces el tiempo peligroso que estamos viviendo, estos últimos tiempos, lo que va a provocar en la iglesia, contra lo que se va a enfrentar la iglesia, y ya se está enfrentando, es que van a bajar o menguar su fuerza de clamar. ¿Por qué? Porque no ven respuestas. Se olvidaron de que las promesas de Dios tienen un tiempo de cumplimiento. El propósito de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Entonces, aquí vemos que él dice, ¿sabes? Vemos a una persona que dice, me cansé de clamar. Mis fuerzas de tanto clamar se han agotado. Y mi alma, dice, fíjese que el versículo 3, más adelante, mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Entonces hay personas que quizás en este momento les está pasando esto. Tenemos que tener cuidado porque Dios nos ha mandado a orar y a clamar sin cesar.
Yo le he dicho, a veces quizás usted necesita clamar, mire, póngase la almohada en la noche, porque en la noche, hermano, a veces me pasa a mí, bueno, casi lo hago, yo trato de salir mejor para clamar. Pero hermano, a veces toca, porque a veces uno tiene una angustia, uno necesita desahogarse. Entonces póngase una almohada y pégale un grito ahí al Señor: Padre. Es que el clamor, no crea que es Señor, por favor, Señor. El clamor lleva llanto, el clamor lleva, mire, el clamor es el desbordamiento del corazón para decirle al Señor: ya no aguanto más. Tal vez usted necesita clamar, hermano. Tal vez usted necesita, hermana, clamar y decirle: Señor, ya no aguanto esta situación, ayúdame con esta situación. Tal vez los que están acá, que oramos por ellos, necesitan clamar. Tal vez su familia necesita clamar, necesita decirle: Señor. Entonces eso es lo que el enemigo quiere quitarnos en este tiempo, la fuerza del clamor. Y yo veo que en el Salmo 34:15 dice su palabra: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Yo puse esta versión, la Nueva Traducción Viviente, porque fíjense que otra versión dice: al clamor de su pueblo, al clamor de ellos. Entonces el clamor es el grito de auxilio. Aunque nosotros creo que decimos mamá, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, ya grande uno quizás ya no, pero cuando uno está adolescente o a cierta edad, cuando de repente uno va corriendo o va caminando y de repente le sale un perro, hermano: mamá, dice uno, o papá. Bueno, eso es lo que Dios quiere escuchar de usted. Tal vez Dios permitió que le saliera una situación que lo tiene asustado o lo tiene preocupado para que usted siga clamando. Sigamos clamando, hermanos, porque este tiempo final, este tiempo peligroso en el que nos estamos enfrentando como iglesia, lo que quiere el enemigo es que nosotros dejemos de clamar. Y perdonen, si usted vio la película, ya va, pastor, usted es carnal, pero usted vio la película de aquel que quedó varado en una isla, de Wilson, ¿cómo se llama? El de Tom Hanks. Y le hablaba a Wilson, y cuando Wilson se fue, él le comenzó a gritar a Wilson. Pero ahí en la película, cuando vemos personas que son náufragos, que se quedan en unas islas o se quedan a la intemperie en el mar, ellos mandan señales. Entonces el clamor es una señal que el Señor espera, porque mire, clame creyendo el Salmo 34:15, entre otras cosas, porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Hermano, perdone, Dios no es indolente. Dios no es que no escucha su clamor. Sigamos clamando. Si la palabra dice que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, este tiempo peligroso, la primera fuerza que quiere reducir es la fuerza del clamor. Sigamos clamando con fe, sigamos clamando que Dios va a abrir la puerta. Mire, toque la puerta del Señor, clame su voz de auxilio, su voz de clamor es la señal del auxilio que el Espíritu Santo necesita llevar al cielo para que sea concedido en el nombre de Jesús. La segunda fuerza que yo encontré acá es la fuerza, se lee Amsa. Perdone ahí porque son medio raros las palabras griegas. Entonces, los tiempos peligrosos no solo quieren reducir la fuerza del clamor, sino que quieren reducir en la iglesia la fuerza para confiar en Dios. Es que se necesita fuerza. Hay cosas que en la vida, todo en la vida, en lo espiritual y en lo material, necesitamos una fuerza. La fuerza para confiar en Dios. El Hebreos 5:56 se lee Amsa, es la fuerza para confiar en Dios. Es la fuerza para confiar en Dios. ¿No será que hemos menguado en la capacidad o la fuerza que tenemos para confiar en Dios? Revise, porque puede ser que la fuerza que usted tenía, es decir, ese ímpetu, esa confianza que tenía al inicio, no la tenga ahora. Miren lo que dice Zacarías 12:5, la Nueva Versión Internacional. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Me llama mucho la atención aquí, hermano, algo. Porque aquí Zacarías, el profeta Zacarías, está hablando del pueblo de Israel.
Y cuando se refiere al pueblo de Israel está diciendo, han perdido la capacidad de seguir confiando en Dios. Hay personas, miren, si usted en este momento está pasando una situación difícil, póngame mucha atención por favor. Si en este momento quizás alguna situación difícil lo tiene preocupado, afanado o preocupada, hermana, acuérdese que Dios hasta este día, hasta este momento no nos ha dejado solos. Y si hemos tenido derrotas, y si hemos tenido tal vez alguna adversidad, es porque Él lo ha permitido para que crezcamos, enmendemos y tomemos acciones para corregir. Porque yo veo acá, hermanos, que Zacarías habla de un pueblo de Dios que había visto todos los milagros, que habían pasado el Jordán, que habían pasado primero el Mar Rojo, luego habían conquistado Canaán, pero porque se mezclaron con el pueblo de Canaán, fueron llevados en cautiverio. Dios los libera del cautiverio, pero se olvidaron. Mire, es que la confianza en Dios no es costumbre, sino que la confianza en Dios es una cuestión, hermano, de cultura. Eso es la confianza en Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que lo que Dios está haciendo nos está enseñando y nos está diciendo, hermanos, sigamos confiando. Porque en Primera de Crónicas 16:11, dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Perdonen, hermano, es que creo que se va y se viene este sonido. Primera de Crónicas 16:11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Entonces, aquí está la clave. ¿Sabe? El enemigo nos quiere quitar este tiempo peligroso que estamos viviendo, al cual nos estamos enfrentando. Lo que quiere hacer es menguar o reducir la fuerza de confiar en Dios. Sigamos confiando en Dios. Dios va a resolver nuestra situación. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Refugiarnos en el Señor y en su fuerza. Entonces, quizás usted ha estado luchando con su propia fuerza. Ya no es con la fuerza nuestra, sino que es con la fuerza de Dios, es con su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Busquemos al Señor, refugiémonos en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Entonces nosotros necesitamos estar siempre buscando la presencia de Dios en oración, en ayuno, en palabra, buscando su rostro, clamando al Señor, pero también adorándolo. Eso es lo más importante. Mire, de lo más triste que uno puede perder es la capacidad de confiar en Dios. ¿Sabe? Se lo pongo más de una manera quizás más coloquial para que lo podamos entender mejor. Es como que usted se educó con sus padres y usted no les cree a ellos. Hermanos, nuestros padres hicieron lo que pudieron, hicieron todo lo que hasta ellos, hasta donde le fue posible. Y es como que cuando nosotros crecemos no creemos en nuestros padres, si nos dieron la vida, si nos dieron todo. Entonces eso mismo pasa con el Señor. Entonces este tiempo peligroso lo que nos quiere quitar es la capacidad de confiar en Dios. El que pierde la capacidad de confiar en Dios, hermano, está expuesto a que va como involucionando. Quien deja de confiar en Dios comienza a confiar en sus propios recursos. Quien deja de confiar en Dios comienza a confiar en su propia fuerza. Y no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor, porque Él es Jehová de los ejércitos. Entonces, este tiempo peligroso en el cual nos estamos enfrentando como iglesia, no solo es que menguemos en la capacidad del clamor, que tenemos que tener cuidado, sino que también este tiempo peligroso nos enseña que tenemos que tener cuidado en que este tiempo lo que quiere es que nosotros dejemos de confiar en Dios. Un tercero que yo encontré, y es algo muy tremendo porque ese es el año que viene, hermano, le anticipo, ese es el año que viene, es un año de batallas. Es un año de prepararnos como iglesia y eso es lo que trataremos de hacer en esta última recta del año. Vamos a prepararnos como iglesia porque hay batalla, ya estamos en batalla.
Mire, la tercera fuerza es la fuerza Hazak, el Hebreo 23:88. Esta fuerza Hazak, es decir, los tiempos peligrosos que estamos viviendo en 2 de Timoteo 3:1, nos enseña que lo que el enemigo quiere hacer es quitarnos la capacidad o la fuerza para pelear las batallas. Mire, no sé si le ha pasado, hermano, hay batallas que uno dice, ¿y para qué? Quizás usted en este momento está con esa actitud. Quizás usted, quizás, no sé por qué se va y se viene. Bueno, aprovecho para decirle a Domingo, si me está viendo, tal vez nos vemos el jueves por acá. Valga el comercial, sí, porque me está dando problemas este equipo. Entonces, hermano, la tercera fuerza que yo veo, ¿sabe cuál es? La fuerza para pelear las batallas. Tal vez usted en este momento perdió una batalla, pero no ha perdido la guerra. Pero tenemos que batallar, hermano. Hay que batallar por nuestro matrimonio, hay que batallar por nuestra familia, hay que batallar por el trabajo, hay que batallar por el empleo, hay que batallar por cualquier gigante que se haya levantado. En este tiempo hay que pelear por nuestros hijos. Hermano, hay unas leyes increíbles, se está creo, ahorita hay un cabildeo ahí sobre una ley aquí en Colombia en la que quieren como hacer que nuestros hijos desde la edad de 5 años decidan en su sexualidad. Hermano, es una violación. Hablan de violación por otro lado, pero esta es una violación a la moral, los valores de las familias y de nuestros niños. Entonces hay que pelear por esas cosas. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a parar enfrente del Congreso con pancartas? No, la pelea es enseñando y trasladando palabra a nuestros hijos, valores, principios. Pero tiene que ser reflejado primero en nosotros, porque muchas personas han perdido la capacidad de pelear sus batallas. Nahum 2:1 dice, la PDT, dice Nínive, es decir, hay que quítele Nínive y póngale su nombre. Un enemigo se acerca para atacarte, así que haz guardia en las murallas, cuida los caminos, fortalécete y prepárate para la batalla. Iglesia de Cristo, Ebenecer, los que nos ven en este momento, los que van a ver esta de manera posterior, viene un tiempo de batalla. Corrijo, ya estamos en tiempo de batalla. Así que Dios nos manda a que nos paremos en la muralla, en la casa, vigilemos las puertas de la casa. Por favor, mire, tenemos que vigilar las costumbres del mundo, las costumbres de Babilonia y todo lo que se está dando. Tenemos que vigilar las murallas, cuidar los caminos, ver hacia dónde vamos, ver hacia dónde van nuestros hijos. Tenemos que fortalecer y prepararnos para la batalla. Preparémonos para la batalla. Ya acuérdese que el cristiano, entre otras figuras, se utiliza el sembrador, el sembrador, el atleta y el soldado. Entonces Dios nos está llevando, que eso es lo que nos ha estado ministrando nuestro apóstol general en estos últimos meses, que tenemos que llegar y ordenarnos como ejércitos. Deuteronomio 24 es una promesa hermosa que espero que en el nombre de Jesús le levante el ánimo para entender de que la batalla no es suya. La batalla es del Señor, pero usted tiene que pelearla, porque el Señor tu Dios está contigo, Deuteronomio 24. El Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. En el nombre de Jesús, hermano, recibe esta palabra esta noche, porque el Señor tu Dios está con nosotros. Él peleará en favor nuestro, nos dará la victoria sobre cualquier enemigo que se haya levantado. Pero hermano, es un tiempo de batalla, así que levante, renueve sus fuerzas, porque es un tiempo de batalla. Porque fíjese que uno de los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos. Los filisteos dice que atacan la retaguardia de los que están cansados. Y el que pierde la fuerza de la batalla, el que pierde la capacidad de batallar, pierde la batalla, hermano. Entonces sigamos peleando. Tal vez usted lleva años, lleva meses orando por una situación quizás ancestral o quizás que se está dando en su familia. Sigamos peleando, sigamos batallando en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor. Dios va a dar la respuesta. Yo me tengo que agarrar de Deuteronomio 24.
porque el Señor tu Dios está contigo y Él peleará en favor nuestro. Cualquier batalla que usted esté peleando en lo legal, en lo financiero, en lo ministerial, si se han levantado enemigos en su trabajo, Dios va a pelear. Entrégueselo, dígale: Señor, yo voy a la batalla contigo, dime qué hago, por favor. Pero no vamos a pelear con nuestra fuerza, es con su espíritu. La batalla es del Señor. ¿Cómo vamos entonces? Se da cuenta que es un tiempo bien delicado. Entonces, los tiempos peligrosos son tiempos que nos quieren reducir la fuerza, la capacidad de clamar, la capacidad de poder batallar, la capacidad de confiar en el Señor, la capacidad de... Vea una cuarta o quinta, que por aquí la tengo. Mire, el Hebreo 24:28 es la fuerza Jail. Y esta fuerza, en los tiempos peligrosos, a través del espíritu del anticristo y otras cosas ahí, lo que nos quieren quitar es la capacidad o la fuerza para dar frutos. Hermanos, se necesita fuerza para dar frutos. Y usted dirá: pastor, le pongo uno. Con respeto, cariño lo digo y las bendigo en el nombre de Jesús. Las mujeres que nos dieron a luz a nosotros usaron fuerza, hermano. Esa fuerza de dar a luz en lo espiritual es la fuerza que nos quieren quitar a nosotros como iglesia, que nos quieren quitar como familia, este tiempo peligroso que se está viviendo de acuerdo a 2 de Timoteo 3:2. Entonces, cuando reduce la fuerza de dar frutos, no hay multiplicación. Cuando se reduce la fuerza de dar frutos, no hay inclusive restauración, no hay una multiplicación generacional. Mire lo que dice Joel 2:22. Y estamos en el año 22. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto. Ahí, dar su fruto, ahí está esa fuerza. La higuera y la vid han producido en abundancia. Y también aparece en esa palabra producir. Entonces, miren, Dios nos da la promesa de que no tengamos temor. Entonces, ¿qué utiliza este tiempo peligroso, este mover espiritual que hay en este último tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos estamos enfrentando como iglesia? ¿Qué es el mover? El temor. Entonces, por el temor que se mueve de acuerdo a las noticias que se escucha, la gente está perdiendo la fuerza para dar frutos. Dice, cuando usted lee Nehemías, dice que los escombros son muchos y la fuerza de los acarreadores ha menguado. Entonces, una fuerza o la capacidad de dar fruto, la fuerza mengua cuando hay mucho escombro. Ya le he dicho qué son los escombros, no voy a repetir eso. Los escombros son situaciones que están en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos impiden pensar, enfocarnos en la promesa de Dios, enfocarnos en hacer su voluntad, y por eso dejamos de dar fruto. Dios nos da una promesa: no tengan temor. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. No tengan temor, iglesia, no tengan temor, familia, yo estoy con vosotros, porque los pastos del desierto han reverdecido. Entonces, viene un tiempo de reverdecer, viene un tiempo de dar fruto. Dice que el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Entonces, yo veo aquí multiplicación, yo veo aquí bendición, aún en el tiempo que vivimos. La iglesia va a ser guardada, pero necesitamos estar refugiados en el Señor y en el poder de su fuerza, guiados por el Espíritu, ahí cerquita del Señor. ¿Nos equivocamos? Sí, pero Dios nos va en su gracia y en su misericordia a perdonar. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que clamareis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire, los frutos es como una carta de presentación. Yo le dije y le di ese tema hace muchos meses, que lo sostiene delante del Señor. Una de las cosas que nos sostiene delante del Señor son los frutos. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué hace que el Señor se derrita por nosotros? Los frutos que damos. Miren, ¿quiere sacarle una sonrisa al Señor? De frutos.
Corrijo, demos frutos como iglesia, demos fruto como familia, demos fruto como hijos de Dios. Necesitamos dar fruto porque este tiempo final, en estos tiempos peligrosos, el mover que va a haber es una disminución de la capacidad o la fuerza para dar frutos. Para ir terminando, mire, yo antes de pasar a la siguiente, yo aquí veo en Juan 15:16 que ya Dios determinó que demos fruto. Esa es la instrucción. Es que la instrucción de Dios nos está diciendo, ¿sabe qué? No me eligieron ustedes a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Dios nos escogió porque sabe que usted es capaz de dar fruto. Dios escogió y nos dio la familia que nos dio porque sabe que es capaz de dar fruto. Dios escogió este ministerio porque sabe que somos capaces de dar fruto. Otra de las fuerzas que quieren reducir, mire cuál es, el griego 2479, la fuerza Ishus, está medio raro ese nombre, Ishus, ISJUS, griego 2479. Entonces, el último tiempo que estamos viviendo, los tiempos peligrosos, lo que este mover espiritual que hay, preparando la venida del anticristo, ¿sabe cuál es? Es reducir la fuerza para amar a Dios. Muchos han dejado y han menguado en el amor hacia Dios, porque Dios los probó. Es que mire, Dios nos va a probar. Dios prueba nuestro amor, Dios va a probar nuestra fe, Dios va a probar nuestro amor, aunque usted no diga que no. Dios va a probar nuestros frutos, Dios va a probar nuestras obras. Y todas van a ser pasadas por fuego. Y el fuego a veces es la prueba, es el desierto, es una enfermedad, es una situación financiera, es una situación legal. Y usted dirá, pastor, ya no aguanto. Bueno, así como es probado, así va a ser la calidad de su fruto. Muchos tienen frutos que cuando son probados determina su calidad. Y Dios quiere que usted tenga frutos que permanezcan. Los frutos de calidad que son pasados por el fuego permanecen, porque ya no somos lo mismo. Y el enemigo lo que quiere hacer es reducir la fuerza para amar a Dios. Lo peor que le puede pasar al cristiano es menguar en su capacidad de confiar en Dios y mucho menos en amarlo a Él. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios nos da el mandamiento de que hay que amarlo a Él. Pero una de las cosas es, si usted se fija, no podemos amar a Dios integralmente si nuestras fuerzas han menguado. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 cosas. 4 es equilibrio. Entonces, cuando nosotros dejamos de amar a Dios, menguamos en la fuerza de amar a Dios, estamos desequilibrados. Por eso hay líos, porque el alma prevalece. Cuando lo hacemos con todas nuestras fuerzas, lo hacemos de manera integral, porque ahí hay pensamiento, alma y corazón, y eso es el alma. Pero cuando nosotros metemos la fuerza, la del Espíritu Santo, entonces se equilibra la cosa, porque yo amo a Dios en el Espíritu y amo a Dios con mi espíritu. Porque el Espíritu dice, mi Espíritu da testimonio a su Espíritu de que somos hijos. Entonces, cuando nosotros perdemos la capacidad de amar a Dios, estamos perdiendo la fuerza de sentirnos hijos. Por eso muchos se han ido del Evangelio, porque no se sienten hijos, porque este tiempo final lo que va a traer es una disminución en la fuerza de amar a Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Entonces, ¿en qué consiste amar a Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe dónde se refleja el amor? Cuando nosotros no somos tan ingratos y nos portamos mal y nos olvidamos del sacrificio de Cristo en la cruz.
Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Muchos se van de las iglesias porque Dios no les dio un esposo, no les dio una esposa. Muchos se van de las iglesias porque dicen, porque saben, no quieren confrontar el pecado, quieren seguir viviendo como ellos creen que están viviendo y están dejando de amar a Dios porque están desestimando el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo se sentirá Cristo? Piense un momento, ¿cómo se siente Cristo cuando dice, yo di mi vida por ti y estás viviendo de una manera que no me agrada? Porque estamos perdiendo la capacidad de amar a Dios. Es que amar a Dios, perdóneme lo que le voy a decir, amar a Dios no solo es derramar lágrimas, amar a Dios es cambiar, amar a Dios es dar fruto, amar a Dios es que la palabra me transforme, que transforme mi vida, la de mi familia. Eso es amar a Dios, es hacerlo sentir orgulloso a Él, porque con respeto lo digo, amar todos podemos amar. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero, entonces Él nos amó primero. Y termino aquí porque me quedan 3 minutos nada más. ¿Sabe cuál es la última fuerza? Y esta es una de las más peligrosas. El griego 14:11 tiene muchas acepciones, tiene muchas aplicaciones. La fuerza dunamis es la fuerza para anhelar salvación. Y esta fuerza es la que está haciendo más daño en la iglesia, porque hay mucha gente que dice ser salva y no da frutos. Revísese. La salvación son frutos. La salvación no es repetir, Cristo, yo te acepto en mi corazón, con respeto lo digo. Es que, perdón hermano, yo le estoy hablando de una realidad que como tiempos finales estamos viviendo. Eso es lo que se está viviendo en el tiempo final. El tiempo final es un mover espiritual de parte del enemigo, haciendo o preparando la venida del anticristo, porque Cristo viene, se da cuenta, paralelo a la venida, al tiempo, al kairos de la venida de Cristo, paralelamente el enemigo está preparando la venida del anticristo con este espíritu que se da en los tiempos finales. No quieren, mire, se lo digo, perdone, al cielo no se va haciendo otra cosa. Es que lo iba a decir, pero sé que me escuchan del otro lado. ¿Sabe cómo se va al cielo? Por Cristo. Nadie va al cielo, nadie tiene vida eterna, nadie tiene salvación si no es a través de Cristo. No hay otro medio. No hay otro medio. Y si le dijeron que había otro medio, le mintieron. 1 Corintios 1:18 dice de esta manera, dice, vamos a ver, por aquí está. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Nadie, mire, si la persona muere y no tiene a Cristo en el corazón, no va a estar en el cielo. Repito, si la persona muere, pastor, yo tuve a mi abuelo, un familiar, si no tiene a Cristo en el corazón, perdóneme, perdone que lo decepcione. Moléstese conmigo si quiere, prefiero que se moleste conmigo, pero nadie va a ir al cielo si no tiene a Cristo en el corazón. Nadie va a ir al cielo si no tiene a Cristo en el corazón, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El poder de Dios, la palabra de la cruz, ¿sabe qué es? Yo te amo, dice el Señor, y di a mi hijo, a mi único hijo, dice el Señor, a Jesucristo, para que si tú crees en Él y aceptas que murió y resucitó y le abres tu corazón y lo aceptas como tu Salvador personal, tienes vida eterna. Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es la palabra de la salvación, de la vida eterna. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, porque en el evangelio la palabra de la cruz, porque justicia de Dios es que Cristo nos hace justos, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y perdone que abuse de su tiempo, porque sí me queda una última. Es el griego 18:40, la fuerza exisquo con K, que esta fuerza, ¿sabe para qué es? Para reducir en el cristiano la capacidad de conocer el amor de Dios. Una cosa es la fuerza con la cual yo amo a Dios, pero otra cosa es la fuerza
para creer y entender cómo Dios me ama a mí. Y esta es bien delicada, porque muchos en las iglesias por eso no se sienten hijos, porque entender el amor de Dios es por revelación, y esa fuerza es un poder que viene a través del Espíritu Santo. Efesios 3:18 dice de esta manera: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, la fuerza para entender cómo Dios me ama a mí, siendo quien soy, siendo pecador, siendo mal hablado a veces, no yo, pero tal vez usted, tal vez alguien mal hablado, tal vez alguien que se retiró del evangelio. Bueno, esa capacidad para entender por qué Dios me escogió y por qué Dios me sigue amando a pesar de todo, eso es una fuerza que nos quiere quitar este mover que hay de los tiempos peligrosos. Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo aquí le hice un resumen, termino con esto, en lo que oramos. Yo le agradezco al Señor, hermano. Mire, hay cosas que nosotros no vamos a entender, no las vamos a entender, porque esa fuerza o capacidad de entender, porque ahí en la fuerza exiscuo habla de entendimiento. Hay cosas que solo por el Espíritu las vamos a entender, teniendo a Cristo en el corazón, teniendo la plenitud de su fuerza, la plenitud de su amor. Nos vamos a entender, o vamos a entender el por qué Él nos ama, hermano. Entonces, yo quisiera orar, hermano, perdone que tal vez me excedí unos minutos, pero creo que vale la pena, en el nombre de Jesús. Yo quisiera orar esta noche para que usted pueda entender que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, es un tiempo en el que hay un mover espiritual que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta. Algunos ya se dieron cuenta y lo están enfrentando, pero tenemos que entender, hermanos, que como iglesia lo vamos a enfrentar. Que en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche oramos, Padre. Oramos, Señor, porque Dios, somos conscientes. Primero, Dios, te ruego que nos des un espíritu de revelación. Por favor, Señor, danos un espíritu de revelación. Que venga sobre nosotros, Señor, un espíritu de revelación. Por favor, Espíritu Santo, muévete ahí, por favor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Señor, hemos caminado, hemos batallado, hemos anhelado, hemos buscado tantas cosas, Dios. Señor, y nos hemos dado cuenta que no podemos solos, Dios. Que si tú no edificas nuestra casa, Señor, en vano vamos a hacer cualquier esfuerzo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy más que nunca te necesitamos, Dios. Señor, hay familias, matrimonios destruyéndose, hay hijos, Dios, rebeldes, hay padres que tal vez han fraccionado esa relación con sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, a veces perdemos las fuerzas, a veces no queremos continuar, a veces lo queremos tirar todo, Señor, a veces lo queremos dejar todo, Dios. Cosas, Señor, que nos han pasado, Dios. Señor, hay un pueblo aquí, ahí conectado que te necesita, que tal vez ya no tienen fuerza, Dios. Que en el nombre de Jesús, Padre, esta fuerza, quizás han perdido la fuerza de clamar, quizás han perdido la fuerza de confiar en ti, quizás han perdido la fuerza, Señor, para pelear cualquier batalla, Dios. Quizás han perdido la fuerza para dar frutos, la fuerza para amarte a ti, Señor, la fuerza para anhelar salvación para ellos y para su familia, Señor. Y sobre todo la fuerza de conocer el amor, porque de eso se trata. Porque confiamos en ti de todo corazón y no confiamos en nuestra propia inteligencia, Señor.
Dios, yo quisiera terminar, Dios, pidiéndote que sobre todo en esta última fuerza, Señor, que venga sobre ellos ese espíritu de revelación y de conocimiento para que puedan entender, Señor, que tú nos amas, Señor, no importando quiénes somos, porque tú confías en nosotros, porque tú crees en nosotros, porque tú, Señor, nos vas a cambiar a nuestros hijos, el esposo, la esposa, lo que corresponda, Señor, la familia, el empleo, el trabajo, aún decisiones, Señor, judiciales que se dieron hoy. Para alguno de mis hermanos lo vas a cambiar, Dios. En el nombre de Jesús, que en esta noche, Dios, nuestras fuerzas sean renovadas y cerramos la puerta, Señor, a todo espíritu que ha venido a tratar de hacer de que nuestras fuerzas mengüen, Dios. Hoy nos declaramos en victoria. Vamos renovados, Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Nos vamos a gozar en ti, Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Señor, ayuda a estas familias, Dios. Ayúdalas, Señor, a estas familias por las cuales hemos estado pidiendo personas. Ayúdalas, Señor. Sé que no nos vas a defraudar, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, conscientes de que tu amor y tu gracia está con nosotros. Llévanos con bien a casa. Yo te ruego por nuestras familias, por nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdalos, Dios. Hay familias que quizás han perdido las fuerzas, han dejado de luchar, pero a partir de hoy retoman mucho, Señor, la fuerza para luchar, para clamar, para confiar, para entender tu amor, para amarte a ti, Señor, para pelear sus batallas, pero sobre todo la fuerza para salvación, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por toda aportación que llegue al alfolí virtual, todo diezmo, ofrenda y aportaciones especiales que lleguen al alfolí virtual. Oramos por estas familias. Oramos, Señor, gracias por este mensaje. Hoy vamos renovados, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos vamos a gozar, Señor. Enséñanos por tu Espíritu a gozarnos en ti para ser más fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Hoy somos más fuertes en ti, Señor. Vamos a confiar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, perdone que tal vez me excedí ahí, pero le bendigo. Sigamos confiando. Dios está con nosotros. Los esperamos el viernes. Tendremos culto presencial, culto familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.